Los primeros versículos. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 4. Versículos del 1 al 4 de Ageo. ¿Ya lo tienen? Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes y a nuestra hermana Reina que está aquí. Después de 2-3 semanas, después de un tiempo estar allá también en San Luis, a nuestras hermanas Barba, como dijo el pastor, a nuestros hermanos Arellano. Los extrañamos, hermanos, cuando no vienen, cuando no están por alguna razón. Ageo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hasta ahí, ¿verdad? Ya me iba a pasar. Hasta ahí. Bueno, el mensaje de hoy lo titulé Espectador de su gloria. Para los que están anotando, espectador de su gloria. Y una persona espectadora. ¿Cómo es una persona espectadora? Es alguien que observa un acontecimiento, una acción, solamente sin participar de ella. Solamente observa, el espectador solamente observa el acontecimiento, observa la acción, observa lo que está pasando, pero no participa de ella. Y el propósito de este mensaje del día de hoy es que no solamente tú seas un espectador de la gloria de Dios, sino que también seas un participante de la gloria de Dios. Que tú participes en la misión y en el mover que Dios tiene para este tiempo, para estas generaciones, para la iglesia, para la ciudad, para tu familia. Que tú seas un participante de la gloria de Dios. Y sabes, quiero empezar diciéndote esto acerca del libro de Ageo. Ageo tiene un nombre muy especial. El nombre de Ageo significa festivo. Y es el único con tener ese nombre, el único en portar ese nombre de todo el Antiguo Testamento. No hay otro Ageo en el Antiguo Testamento, solamente él. ¿Sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el nombre que nosotros damos a nuestros hijos o el nombre que nosotros portamos es muy importante y muy trascendente, ¿sí? Y tiene mucho valor. Deberíamos de darle más valor al nombre que nosotros le ponemos a nuestros hijos. Jóvenes que están aquí, denle valor al nombre que le van a poner a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones el nombre a tus hijos, cuando le pones el nombre, tú los estás bendiciendo con ese nombre. Les estás dando identidad y propósito con ese nombre. Fíjate, porque cada día de su vida tú le estás nombrando de esa manera, lo estás bendiciendo de esa manera. Entonces, cuando tú le hablas a esa persona, le estás diciendo sus atributos, estás viendo en fe a ese hijo tuyo, lo estás viendo en fe. Y fíjate, estaba viendo algunos nombres y algunos significados de los nombres. Yo les decía en una reunión de damas, no sé si se acuerda mi hermana Yolanda, ¿qué significa su nombre?
¿te acuerdas? En esa ocasión se lo dije. Y el nombre de Yolanda significa tierra de riquezas. Dorian significa regalo. Dorian es un regalo de Dios. Eres un regalo para nuestra iglesia. Hermana Yolanda está llena de riquezas. El nombre de Glenda, estaba viendo el nombre de Glenda y significa la que es pura y buena. Entonces, cada que te dicen tu nombre, te están diciendo tu atributo, tu cualidad, tu identidad, tu propósito, tu misión en la vida. ¿Sí? Hace un tiempecito estaba pensando en eso y yo decía de los nombres de mis hijas. O sea, cada que yo le estoy diciendo su nombre, le estoy diciendo, la que brilla, ven. Tú eres la que brilla, ven para acá. Tú eres la que brilla, tú eres la que le da brillo, ¿sí? Al lugar donde tú estás. Mujer bendecida por Dios, tú eres una mujer bendecida por Dios. Entonces, Manuel es una variante de Emanuel, Dios con nosotros. Cada que decimos el nombre de la persona, estamos diciendo, Dios está con nosotros, Dios es nuestro juez, Dariel, ¿sí? Que es derivado de Daniel, ¿sí? Armando, ¿qué significa Armando? ¿Sabes qué significa tu nombre, Armando? Guerrero, eres un guerrero de Dios. Ivonne, mujer fuerte. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene su significado. Valentina, eres una mujer valiente. Eres valiente y esforzada. Constanza, eres perseverante y firme. Cada uno de nosotros, ese es su nombre. Y el nombre de Ageo significaba festivo. Pudo haber sido por dos cosas. Una, porque nació en un día de una festividad religiosa. Y otra porque sus padres en fe vieron que él había nacido en Babilonia, muy probablemente nació en Babilonia, estuvo ahí cuando en los 70 años de la deportación a Babilonia, y sus padres vieron en fe que él iba a vivir el regreso a Jerusalén. Y ellos dijeron, él va a ser un motivo de festividad, un motivo de festejo. Que cuando él regrese a la tierra, tal vez, a lo mejor decían sus padres, tal vez nosotros no regresemos a Jerusalén, ya somos mayores, pero mi hijo cuando regrese va a ir festejando la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios, va a ir festejando la victoria de regresar de nuevo a casa. Va a ir dándole gloria a Dios, y eso significa el nombre de Ageo. Mi hijo saldrá de Babilonia con el espíritu correcto que agrada al Señor, que glorifica a Dios. Los israelitas habían sido exiliados, habían sido sacados de su nación y habían sido llevados cautivos a Babilonia por casi 70 años. En ese periodo fue cuando nació Ageo, pero sus padres vieron en él la esperanza de la restauración de Israel. El libro de Ageo está dividido en 4 discursos. Creo que son 2 capítulos nada más. Son 2 capítulos. Tú lo puedes leer en tu casa. En el maratón bíblico lo acabamos de leer hace poco. Y son 2 capítulos, pero en esos 2 capítulos hay 4 discursos. Sí, está dividido en 4 discursos. Y el primero es lo que acabamos de leer. Es una exhortación al pueblo de Israel para terminar la reconstrucción del templo, ¿sí? Entonces, si tú quieres saber el contexto del libro de Ageo, se encuentra en Esdras. ¿Por qué? Porque cuando ellos salen de Babilonia, cuando ellos regresan a la tierra, regresan a su país, regresan a su nación, empiezan a reconstruir el templo que había sido destruido. El templo fue destruido en el 586 a.C. por Nabucodonosor. Por el rey Nabucodonosor, cuando destruyó Jerusalén, destruyó también el templo, ¿sí? Y se llevó a muchos cautivos. La cautividad fue por partes, también fue por etapas. La primera deportación fue en el año 605, después en el 597 la segunda, después en el 586 fue la destrucción del templo. ¿Sí? Entonces el templo estaba destruido, pero cuando regresan empiezan a reconstruir el templo
Sí, el profeta Zorobabel, empiezan a construir y cuando lo empiezan a reconstruir, caen en desánimo. Se desaniman y también hay mucha oposición y entonces lo dejan en pausa por 16 años. Después de estos 16 años es cuando el profeta Ageo habla y dice estas palabras que acabamos de leer. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Sí, estamos en pausa. Ya han pasado 16 años y todavía no es el tiempo de volver a reconstruir. Pero ¿qué estaba pasando? Mientras el templo estaba detenida, su construcción estaba en pausa, dice que Dios les dice, es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas y la casa está desierta. Fíjense lo que Dios les está diciendo. El primer templo que se reedificó fue el templo de Salomón. Por ahí tenemos una imagen del templo de Salomón. El templo de Salomón, miren, tenía una belleza, un esplendor sin igual. Hasta la reina de Saba quedó maravillada cuando llegó. Acabamos de leer en el maratón bíblico lo que dijo. Quedó tan sorprendida tan solo de las escalinatas. El camino que los llevaba al templo eran unas escaleras, eran unas escalinatas. Quedó tan sorprendida, ¿sí? Y al ver el templo quedó asombrada. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 6 al 9, la reina le dice a Salomón, bendito Jehová, tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Vio tanta grandeza, vio tanta gloria en el templo, vio una adoración sin igual, ¿sí? Vio un culto tan precioso, vio los ornamentos, vio la casa, vio todo y también vio la sabiduría de Salomón. Cuando vio esto dijo, Jehová tu Dios sea bendito porque se agradó de ti. La grandeza también de Salomón, ¿sí? La grandeza de la sabiduría de Salomón, de lo que proyectaba Salomón, de su liderazgo, cómo manejaba el reino y el nivel de adoración que había en el templo. Junto con el orden, había tanto orden en aquel lugar que terminó todo eso, todo ese conjunto de cosas que vio la reina de Saba, terminó señalándole a ella que había un Dios todopoderoso, que había un único y sabio Dios. Nadie más podía hacer eso tan grandioso, con tanto esplendor como era el templo, lleno de majestad y de gloria. Eso es lo que estaba pasando. Pero el templo había sido destruido. Y es cuando Dios les dice al pueblo, es tiempo de que estén parados, es tiempo de que la obra de Dios, es tiempo de que la reconstrucción esté detenida. Es tiempo de que esté detenida. Después de 16 años detenida, sigues construyendo tu casa, sigues construyendo para ti mismo, pero es tiempo de que la construcción esté detenida y vamos a ver qué significaba haber dejado pasar tanto tiempo en seguir reconstruyendo el templo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los años iban pasando y que habían dejado de reconstruir el templo de Dios, la casa de Dios? Vamos a ver cuatro significados. Perdón, ya tiré todo aquí. Bueno, el primer significado. Sí, ¿qué significaba haber dejado pasar tanto tiempo sin seguir reconstruyendo el templo? Primero, significaba que el pueblo estaba dividido entre dos pensamientos. El pueblo estaba dividido entre dos pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba dividido entre dos pensamientos? Porque cuando empezaron a construir, la primera parte de nuevo, cuando empezaron a construir, algunos
tenían gozo, algunos estaban contentos, algunos estaban disfrutando, algunos estaban festivos, estaban a la expectativa, estaban con ilusión de construir el templo, de volver a la adoración, porque eso significaba volver a la adoración, volver al culto a Dios, y algunos estaban tan contentos, mientras que otros, a medida que iba avanzando la reconstrucción del nuevo templo, estaban tristes. Estaban tristes. Y mientras empezaba a construir, mientras empezaba a edificar, algunos no tenían el sentimiento que los demás. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estaban divididos entre dos pensamientos? ¿Sí? Porque estaba la nueva generación y la antigua generación. Había dos generaciones ahí. Había dos generaciones con dos pensamientos diferentes acerca del templo. Y yo quiero que veas la imagen del segundo templo, el templo de Zorobabel se llama así. ¿Sí? El templo en los tiempos de Ageo. Ahí es cuando el profeta Ageo habla. ¿Sí? Cuando el profeta habla, todavía no se había terminado este templo. ¿Sí? Estaba en pausa este templo. Pero estaba dividido el pueblo de Israel, y un pueblo dividido no puede avanzar. Cuando tú estás dividido entre dos pensamientos, no podemos avanzar a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Dios, ¿qué quería? Restaurar la adoración, restaurar el culto a Dios, la entrega a Dios. Pero ellos estaban divididos. ¿Por qué? Porque la antigua generación, miren, para esto, el templo se destruyó en el 586, pero recuerden que como 20 años antes ya se habían llevado a los primeros cautivos, ¿verdad? Entonces habían pasado 40 y tantos años. Había personas que habían estado en el templo de Salomón, que habían adorado en el templo de Salomón y ahora regresaban, ¿sí? Había ancianos, había personas mayores de más de 50 años. Sí, los de 50 años, como a los 10 años habían visto el templo de Salomón. Sí, los de 60 tenían 20, los de 70 tenían 30, los de 80 tenían más o menos 40 años, cuando ellos todavía habían visto el templo de Salomón, cuando el templo de Salomón se destruyó. Entonces, cuando ellos regresan y empiezan a ver esta construcción tan raquítica a comparación de cómo ellos veían la grandeza y la gloria anterior, ellos estaban tristes. Y ellos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo va a quedar así el templo? ¿Sí? Pero Dios les quería enseñar a algo más profundo y más grande, que no es lo material, no es la construcción externa, es lo que hay dentro del corazón. Es la adoración dentro del corazón, lo que Dios les quería enseñar. Y ellos estaban divididos y viendo esa grandeza anterior, esa gloria anterior, ¿sí? Por eso esto no estaba prosperando, por eso la reconstrucción no estaba prosperando, porque ellos querían una gloria como la de antes. Y el segundo significado que yo veo aquí, ¿qué significaba? Haber dejado pasar tanto tiempo sin seguir reconstruyendo el templo, es que su prioridad no era Dios. Su prioridad no era Dios. Su prioridad eran sus cosas antes que Dios. Y esto representa la vida espiritual. Hacían más, se desgastaban más por construir lo material para su familia. No es malo construir lo material, ¿sí? No condenamos eso, no lo vemos de forma negativa, ¿sí? Pero cuando eso está antes de construir tu vida espiritual, hay un problema de orden en tu vida, ¿sí? Hay un problema de prioridad en tu vida. Entonces ellos estaban construyendo más lo material para su familia que un hogar de paz donde Dios habitara.
A veces fallamos como padres, le queremos dejar a nuestros hijos y estamos pensando en heredarles algo en lo material, casas, propiedades y construir y todo. Pero si no dejamos los cimientos, los valores de fe, ¿qué es lo que estamos dejando? Dios es un Dios de generaciones. En la Biblia nos habla de que Dios es un Dios de generaciones. Dios quiere bendecir tus generaciones por medio de ti, no por medio de otros. Dios ha diseñado en su plan perfecto al instituir la familia, que el discipulado sea en el hogar, que el discipulado sea de los padres a los hijos, sea en el hogar. El discipulado en la iglesia es un extra, pero no es el fundamento. El fundamento es en el hogar. ¿Qué valores estás sembrando para tus hijos? ¿Qué valores estás dejando para tus hijos, para tus generaciones? Y si tú eres joven, ¿qué valores vas a empezar a dejar para tus hijos y para tus generaciones? Sí, ¿qué valores de fe les vas a sembrar a ellos? Porque saben, se ha comprobado que lo que tú les dejas a tus hijos trasciende hasta 2 o más o 3 generaciones más después de ti. Fíjate, es tan trascendente. Si tú no les estás sembrando la fe y los valores cristianos, alguien más le va a meter otra cosa, otro chip, pero de algo se van a llenar. Y eso va a trascender para 2 o 3 generaciones más. Lo que tú estás haciendo ahorita está dejando un fruto. Está dejando un fruto. Aunque tú quieras o no lo quieras, está dejando un fruto en tu familia, en tus hijos, en tus nietos y hasta tus bisnietos. Porque tú puedes estar trabajando mucho para obtener cosas y sin embargo estar descuidando tu relación con Dios, tu entrega a Dios. Ellos estaban concentrados en sus propias casas, en sus propias necesidades, mientras que la casa de Dios estaba abandonada. El culto, la adoración a Dios estaba abandonada. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué estás construyendo? ¿A qué le estás poniendo más empeño? ¿A tu patrimonio físico o al espiritual? ¿Sí? ¿A qué le estás poniendo más empeño? Debemos de construir las dos cosas. Debemos de construir en lo emocional, así como Jesús crecía. Jesús crecía en 4 áreas: en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para los hombres. ¿Sí? Pero ¿a qué le estamos dando más? ¿En qué estamos enfocados más? ¿Sí? ¿Qué estamos construyendo más? ¿Un patrimonio físico o el espiritual? ¿Qué tiene más valor para ti? ¿Qué va a trascender por la eternidad? ¿Qué trasciende por la eternidad? ¿Qué valores, piensa en esto, qué valores predominan en tu hogar? ¿Predomina la adoración? ¿Predomina el servicio, la honra a Dios o el pleito, la discordia? ¿Qué valores predominan en tu hogar? Sí, yo admiro a muchas mujeres, pero a una de las que admiro, a una mujer que ya no es pastora actualmente, pero fue pastora muchos años. Y ahora por cuestiones de salud, pues ya es una persona mayor, pero ella decía que su mamá recibió a Cristo, no fue pastora, fue una mujer entregada a Dios. Dice que su mamá nunca les gritó, nunca se enojó con ellas, nunca las exhortó de manera negativa, cruel, ¿sí? Nunca se pasó de la raya. Sino que ella, cuando ellos fallaban, cuando cometían algo, un pecado, un error, una falta, o como quieras llamarle, algo que te disgustaba, algo que no quería ella para sus hijos, les decía: ven, voy a orar por ti.
Y solamente oraba, y ella oraba, y ella oraba. Y desde que ella me dijo, he querido hacer eso. Me falta todavía mucho, pero de repente tengo mis ratitos de lucidez. Entonces, tanto que aprender, tantos valores, tantos fundamentos de fe que tenemos que sembrar a nuestros hijos, tanto que dejarle a nuestros hijos, ¿sí? Tantos valores de fe, de entrega. No hacer las cosas como el mundo las hace, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es nuestra regla de fe y conducta, que nos dirige, que nos corrige, que nos transforma. ¿Sí? Si tú, ponte a pensar en esto, si tú corrigieras a tus hijos como Dios te corrige a ti. O sea, muchas veces cuando yo espero el regaño y la sacudida de parte de Dios, Dios me abraza y me da amor. ¿Sí? Y Dios me bendice y Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, ese era el segundo significado, que su prioridad no era Dios. El tercer significado. ¿Qué significaba haber dejado pasar tanto tiempo en seguir construyendo el templo de Dios? El tercero es la indiferencia a las cosas espirituales. El pensar, si se construye, bueno, si no, está bien, que otros lo hagan. ¿Sí? Hay mucho pueblo. Habían regresado como 50,000, más de 50,000, si no me equivoco. ¿Sí? Hay muchos que pueden hacerlo, que lo hagan. ¿Sí? La indiferencia espiritual te hace llevar una vida tibia. No eres frío, no eres caliente, eres tibio. Estás ahí, pero nomás estás de espectador viendo, observando lo demás. No hay ganas de hacer las cosas. Y si las haces por hacer. No hay pasión. Una persona indiferente no tiene pasión. No hay entrega, no hay sacrificio, no hay dolor, porque te va a doler y te va a costar. ¿Sí? Dios te quiere llevar a que tú salgas de tu comodidad, porque servir a Dios es salir de tu comodidad para encontrar una grandeza mayor, superior. Cuando fuimos a la capacitación de evangelismo, que en esta ocasión solamente fuimos con jóvenes, solamente pudieron ir jóvenes, y Marco y Alba creo que fueron también a una de evangelismo, ¿verdad? Que fue hace poco. Y los pastores fuimos. Fíjense, una frase que me llegó mucho al corazón y decía, lo que te debe motivar a evangelizar no es el amor. Lo que te debe motivar no es el amor, sino es el dolor. Es el dolor de ver a las almas perdidas. Cuando tú sientes dolor por las almas perdidas, es que tú te accionas y dices, es que yo siento dolor, es que yo siento angustia. Es que cuando tú no eres indiferente, cuando tú estás conectado con Dios, muchos no van a entender lo que tú estás sintiendo. Muchos no van a entender tu dolor, muchos no van a entender tu celo por Dios. Pero tú sientes ese dolor, tú sientes esa angustia por el perdido, así como la sintió Jesús, que dio su vida por ti y por mí, que se entregó. Y él estaba viendo a ovejas, él estaba viendo a las personas como ovejas que no tenían pastor. Él estaba viendo ovejas sin pastor, sin rumbo, sin dirección. Entonces Jesús dijo, Jerusalén, si tan solo supieras, con un clamor, con una angustia en su corazón, si tan solo supieras en este tu día lo que es para tu paz, pero estás perdido, no lo puedes entender, estás indiferente y no has entendido lo que es para tu paz, lo que Dios tiene para ti, la grandeza de la gloria de Dios, el participar de la gloria de Dios. Y el cuarto significado en haber dejado pasar tiempo para construir el templo es que faltaban elementos en ese templo.
¿sí? Dicen la tradición judía, dice que faltaban 5 elementos, faltaban algunas cosas. Algunas cosas no estaban en este nuevo templo y la primera que ellos estaban viendo era la manifestación de la presencia de Dios. A mí en lo personal no me gusta cuando dicen, ay, no se sentía, sí se sentía, hoy no se sintió, hoy sí se sintió, porque esto es más profundo. La manifestación de la presencia, de la gloria de Dios va más allá de sentimientos, va más allá de sentir o de no sentir. Esa es la chequina de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. ¿Sí? Si tú estás diciendo eso, si tú estás catando, eres un catador de la presencia de Dios, métete, produce la presencia de Dios tú. Yo te invito a que tú la produzcas, porque tú eres un productor de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar de decir se sintió o no se sintió, porque tú la produces. Tú la produces con tu anhelo. Sí, no podemos estar diciendo, ay, ya no voy a venir a la iglesia, ay, todo está frío, no está la manifestación, no está la presencia de Dios. Tú vas a venir aquí a producir esa gloria de Dios en tu vida y en este lugar. Es tu llamamiento. No estaba, ellos decían y también estaban tristes porque decían, no está el fuego de su presencia. Y dice la Biblia, habla del fuego de su presencia, se me olvidó apuntarla aquí en Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras y los sacrificios de paz. El fuego era Dios, el fuego es la presencia de Dios. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte para mantenerlo ardiendo. Ahí está el fuego. Pero tú debes de hacer tu parte para mantener ardiendo ese fuego de la presencia de Dios en tu vida y en este lugar. Y otra de las cosas que ellos decían, no está el arca del pacto. En este nuevo templo no está el arca del pacto. Dentro del arca estaban las tablas del pacto. Sobre el arca estaba el propiciatorio. Y fíjate lo que dice en Éxodo 25:22. De ahí me declararé a ti y hablaré contigo en el propiciatorio. ¿Sí? ¿Qué es el arca de Dios? También simboliza, sí, esa relación con Dios, Dios hablando a nuestras vidas. Es la habitación con el Señor. Él quiere morar en tu vida. Él quiere hablar a tu corazón. Te quiero preguntar esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios? Y la forma de escucharla es en su palabra, primeramente. En su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló en su palabra? Sí, no nada más la leíste, sino que dijiste, aquí Dios me habló. Dios me habló, estoy seguro, Dios me habló, Dios me está dirigiendo, Dios me está visitando. Sí, ¿sabes cuándo fue la última vez que Dios te guió a hacer su voluntad? ¿Cuándo fue la última vez que corriste a sus brazos, que te entregaste por completo a Él? ¿Sabes? La manifestación de su gloria no está relacionada con tu bondad o con tus buenas obras. No depende si te portas muy bien, si eres el mejor hijo, si eres el mejor miembro, si eres el mejor cristiano. No depende de tus buenas obras, que tanto hagas para Dios. La manifestación de su presencia está relacionada con tu vida de obediencia a Dios, de sujeción, de entrega, de compromiso y de santidad. Esa es la manifestación. Está relacionada con tu obediencia y con tu vida de santidad. Y santidad no es que ya no pecas. No te asustes cuando escuches la palabra santidad.
Todos somos llamados a vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Apartado para Cristo. Tal vez tú vuelves a fallar, pero la diferencia es que te sientes mal de haberle fallado a Dios. Te afecta haberle fallado a Dios. Te disgusta haberle fallado a Dios. ¿Sabes que en Ezequiel capítulo 10, el título de Ezequiel capítulo 10, el título es La gloria de Dios abandona el templo? La gloria de Dios abandona el templo. Y dice Ezequiel 10:18, entonces la gloria de Dios se elevó en medio de la ciudad. La manifestación de su presencia va más allá de si lo sentimos o no lo sentimos, va más allá del emocionalismo, va más allá de danzar, de gritar, de caernos. Sí, va más allá de eso. Es honrar a Dios, es obediencia, es santidad. Es honrar a tu iglesia, no hablando mal de ella. Es honrar a tus hermanos en Cristo, no hablando mal de ellos. Es honrar a tus pastores. Esa es la manifestación de la gloria de Dios. Por eso Dios dice en Ageo 2, del 5 al 9. Quiero que me acompañes a Ageo 2, del 5 al 9. Sí. Antes de que lo leamos, quiero que te preguntes esto y que medites un minuto en esto. Pregúntate, ¿de qué manera puedo honrar más? ¿De qué manera puedo honrar más a mi iglesia? ¿De qué manera puedo honrar más a mis hermanos? ¿De qué manera puedo honrar más a mis líderes? ¿De qué manera puedo honrar más a Dios? Piensa en esto un momento. Muy bien, vamos a Ageo 2, del 5 al 9. Vamos a leer primero el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Me llama mucho la atención que dice aquí, según el mandamiento que hice con vosotros. ¿Dice según el mandamiento? ¿Qué dice ahí? ¿Según el mandamiento? ¿O dice según la promesa que les di? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu. ¿Cuál era el pacto? Que su espíritu estaría en medio de ellos. Ese es el pacto. Su espíritu estaría en medio de ellos. Cuando Dios hace un pacto, fíjate qué interesante está y qué importante es esto del pacto, que tú sepas bien qué es un pacto. Cuando Dios hace un pacto, significa que Dios hará todo lo necesario para llevarlo a cabo. Dios hará todo lo necesario para que ese pacto, para que su presencia habite entre nosotros. ¿No te pones contento por eso? Dios va a hacer todo lo necesario para que su presencia habite aquí. Y Dios lo está haciendo. Lo creamos o no, porque lo dice su palabra y porque Él no miente. Pero entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? Dios está haciendo todo lo necesario para que su presencia habite en este lugar. Por eso debemos de tener mucho cuidado y no ser catadores de la presencia de Dios. Porque Dios ya está haciendo todo lo necesario, ¿sí? Dios está haciendo todo lo necesario para que su presencia esté aquí, en Tabernáculo de Fe. ¿Lo crees? Aunque no lo creas, Dios está haciendo todo lo necesario. Y pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para que su presencia habite en este lugar?
Porque muchos están pensando lo que decía aquí, lo que dice aquí la palabra. Muchos están pensando lo que dice los versículos siguientes. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, y su gloria postrera será mayor que la primera. Ya no estés pensando en los tiempos antiguos. Ya no estés pensando en los años de gloria anteriores. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un pacto en este lugar. Dios ha hecho un pacto de que su gloria va a estar aquí en este lugar y Él está haciendo todo lo necesario. Entonces quiere decir que si no está aquí la presencia de Dios manifestada es porque algo estamos haciendo mal tú y yo. En algo estamos fallando. En algo estamos fallando. Dios quiere manifestar su poder y su gloria. Sí, ya no pienses en los años pasados. Había unas personas que decían, unas jóvenes por ahí cristianas, que de broma decían, ay, eran cristianas ya, decían, ay, ¿te acuerdas de los buenos tiempos? Los buenos tiempos era antes de recibir a Cristo. Y de broma decían esto. ¿Te acuerdas de los buenos tiempos? Cuando íbamos, cuando salíamos, cuando bailábamos, cuando acá, cuando allá. ¿Sí? Pero a veces así estamos nosotros. ¿Te acuerdas de los buenos tiempos? ¿Te acuerdas cuando tal? ¿Te acuerdas hace 20 años? ¿Te acuerdas hace 30 años? No podemos vivir de la gloria anterior. Dios tiene algo para nosotros en este tiempo, para las nuevas generaciones. Dios tiene algo para ti y para mí en este tiempo. No puedes vivir pensando, es que antes yo predicaba, es que antes yo iba a los hospitales y ahora, ¿qué estás haciendo? Porque el tiempo se acerca. Es que antes yo predicaba, es que me acuerdo que antes yo venía a este altar, antes yo era una persona consagrada. No vivas de lo de antes, no vivas de lo de antes. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Entiende los tiempos. ¿Qué le estás dejando a las nuevas generaciones? ¿Qué gloria le estás dejando a ellos? ¿Qué le estás dejando a 2, 3 generaciones que vienen después de ti? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios está haciendo todo para que esto se cumpla. No podemos ser espectadores de su gloria. No podemos solamente contemplar, observar lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Porque te voy a dar un ejemplo. Sí, te voy a dar un ejemplo de esto. Una iglesia, puede haber una iglesia que Dios está transformando vidas, que Dios está sanando, trayendo convicción de arrepentimiento, trayendo restauración, trayendo adoración profunda, pero que tú solamente lo ves, hasta te emocionas. Lo puedes ver, te puedes emocionar e incluso tú puedes decir, ¡qué hermoso! Qué hermoso lo que Dios está haciendo en mi iglesia. Hasta puedes decir, en mi iglesia Dios lo está haciendo. ¿Sí? Dios lo está haciendo en mi iglesia y seguir siendo solamente un espectador. Porque el participante es aquel que dice, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Haz también tu obra en mí. Úsame para participar yo también de lo que tú estás haciendo. El participante dice, Señor, aquí está mi vida. Tal vez no tengo mucho, tal vez no estoy capacitado, pero sabes, Dios te va a capacitar en el proceso. Dios te va a capacitar en el proceso. ¿Sí? Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Dios ha hecho un pacto contigo, iglesia. ¿Tú qué estás haciendo?
Si tú quieres ser participante de la gloria de Dios, ven a este altar. Ven a este altar. Y tú haz lo que tengas que hacer para que la gloria de Dios se